Muy buenos días, mi nombre es Jenny Esquivel, estoy inscrita en la asignatura de Antropología y hoy a través de este video les quiero hacer un resumen de las lecturas que nos sugirieron para este periodo. Voy a iniciar mi interpretación diciéndoles cuál es el significado general que tiene la palabra cultura dentro de la rama de la antropología. Entonces, cultura es un modo o un estilo de vida que tiene el individuo que ha sido alimentada a través del enriquecimiento de conocimientos, de experiencias, de vivencias, de diferentes aspectos en el campo cultural, en lo científico, en lo humanístico. Entonces esto lo alimenta y hace que el ser humano o el individuo apropie y se identifique posterior a ello de una manera determinada. Entonces, eso es, digamos, la cultura dentro del campo de la antropología, es la identidad. ¿Por qué la cultura es un concepto central de la antropología? Es un concepto central porque, como toda ciencia, utiliza conceptos o palabras que son verificables, que se pueden corroborar, que se pueden comprobar. Entonces, la cultura, al ser ese comportamiento del individuo, con diferentes aspectos, es algo que se puede comprobar y que se puede corroborar. Ahora, es esencial dentro de la antropología porque la antropología es precisamente eso, el aspecto, es lo que estudia el aspecto físico, humano y las manifestaciones tanto del individuo como de la sociedad. Entonces, por eso el concepto de cultura es la esencia de la antropología, porque le permite explicar más su razón de ser, su objeto de estudio. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques y las teorías de la antropología? Es un texto muy largo y es complejo. Es una terminología bastante larga, pero digamos que en un pequeño resumen podemos decir o iniciar diciendo que cultura es una palabra que trae por allá desde el siglo XVII un significado bastante particular, y es que en sus inicios, si se desglosaba esa palabra, significaba cultivo agrícola, al desligarse la palabra como tal en sus orígenes. Esto hace relación con el crecimiento y el desarrollo de algo. Posteriormente, esta palabra fue empezando a tener más peso, más valor, y fue una palabra que se fue ya generalizando, se fue modernizando y se fue utilizando en todos los aspectos, llegando al punto de que cultura ya se entiende tanto en un aspecto individual como en un aspecto general. Entonces, hay un aspecto humanístico. La palabra o el concepto de cultura dentro de un aspecto humanístico es todo lo que tiene que ver con el ser, con el yo, con el individuo, independientemente de dónde o en qué campo se puede utilizar. Y en el ambiente antropológico o de la antropología, ya esta transformación de esta palabra empieza a tener valor porque ya hace énfasis más en lo plural, en lo general, en los grupos. Entonces, por eso hoy día cuando se habla de cultura, se habla de culturas. Entonces, entendiendo por ello como grupos, asociaciones, etnias y demás. No siempre las culturas tienen que ver con la identidad de las razas o con las características de las razas. Las culturas tienen o hace referencia a muchos aspectos, simplemente que son aquellos factores que hacen diferenciadores a X grupo o sociedad de otros. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Hablamos de cultura como ese comportamiento o esa conducta que tiene el individuo, ¿cierto?, que asume y que es lo que manifiesta o lo que expone ante la sociedad o ante el medio. Son esas creencias tradicionales, mientras que la sociedad es ese grupo de personas o individuos que están regidos bajo una normatividad o una legislación determinada que los hace diferentes a otros. Entonces, es decir,
existe una sociedad, la sociedad de, hablando en lo religioso, por decir algo, la sociedad de los católicos, ¿cierto? Entonces es un grupo independiente que tiene una normatividad muy definida y quienes pertenecen a ella deben cumplirla, entonces que deben ser bautizados, que deben cumplir con los mandamientos y demás. Si yo quiero pertenecer a esa sociedad, debo cumplir esas normas, las asumo y las cumplo, me identifico con ellas. Si no, simplemente no hago parte de esa sociedad, simplemente tengo una cultura muy diferente, una característica muy diferente a los de ese grupo. ¿Cuál es la definición de ciertos conceptos? Conceptos como enculturación. ¿Qué es enculturación? Enculturación es ese proceso o ese tránsito que hay o que tiene la persona de ingresar a cierto grupo social o a cierto grupo, asumiendo y entendiendo sus reglas, sus condiciones, aceptándolas y asumiéndolas y empezándolas a vivir. Volviendo al ejemplo anterior, si yo soy ateo y quiero volverme católica, mi proceso de enculturación es ese trance mientras entiendo que debo cumplir con unos mandamientos, que debo ir a misa, que me debo bautizar, en fin. Esa es la enculturación, ese proceso de involucrarse en una sociedad. Relativismo cultural. ¿Qué es relativismo cultural? Es una manera de entender que tanto los conceptos como las palabras son aplicadas o son utilizadas en la sociedad dependiendo de la percepción individual. Acá nos dice que no hay nada negro y blanco o que no hay nada bueno o malo. Todo depende de la percepción y del criterio del individuo. Por poner un ejemplo, el aborto. Para muchas sociedades o muchas comunidades, el aborto es algo malo, es algo prohibido, es algo que no debe ser, entendiéndose cuál sea la justificación del aborto. Mientras que para otras sociedades, otras comunidades, el aborto es una alternativa, es una solución, es una práctica adicional. Es decir, que mientras para unos es bueno, para el otro es malo. Y así sucesivamente. Entonces ese es el relativismo cultural. Lo que para una cultura es bueno, para la otra no lo puede ser y viceversa. El etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Es esa sensación de superioridad que tienen ciertas sociedades o ciertas culturas de creer que son superiores o mejores que las otras. Es creer que por tener un conocimiento mejor o mayor o por hacer las cosas de una manera o pensar de una manera son superiores a otras y considera que pueden y deben manipular. Entonces es esa actitud de superioridad lo que significa el etnocentrismo. Con este pequeño resumen he querido dar respuesta a las preguntas de mi intervención. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.